proyectar el documento. Lo último que habíamos hecho la clase pasada era este ejemplo. Este es teníamos una variable cuantitativa, en este caso discreta. Nos dice que en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. Como el mes de septiembre tiene 30 días, aquí deberíamos tener 30 registros. Entonces aquí tenemos los registros, esos son los autos Toyota de una tienda que se vendieron cada uno de los días del mes de septiembre. Yo lo que observo es que es una variable cuantitativa, en este caso discreta. Tengo 30 observaciones y la variable toma 5 valores distintos, que son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces yo, como la variable toma pocos valores distintos, puedo construir una tabla para datos agrupados puntualmente, ¿cierto? Y eso es lo que hago. ¿Cómo se construye esta tabla? Simplemente en la primera columna voy a poner el nombre de la variable, en este caso número de autos vendidos, y voy a colocar las puntuaciones que está tomando la variable, desde 0 hasta 4. La siguiente columna es la frecuencia absoluta. En este caso va a representar el número de veces que el 0 aparece en ese conjunto de datos, el 8. Entonces el 0 aparece 8 veces, por eso su frecuencia absoluta es 8. El 1 aparece 7 veces, entonces su columna, su frecuencia absoluta es 7. Y así, el 4 aparece 3 veces en el conjunto de datos y por lo tanto su frecuencia absoluta es 13. Por acá en la siguiente columna tenemos la frecuencia relativa. Ya sabemos que esa simplemente es dividir la frecuencia absoluta entre el número de observaciones o tamaño de muestra, que en este caso es 30. ¿Cierto? Siempre el total de la suma de la frecuencia absoluta siempre me va a tener que dar el número de observaciones que yo tengo. Aquí en este ejemplo tenemos 30 observaciones. Entonces la suma de las frecuencias absolutas me tenía que dar 30. Si no me daba 30, estaba pasando algo ahí. Listo, entonces la primera frecuencia relativa, ¿cómo la calculé? Dividí el 8, que es la frecuencia absoluta de la primera puntuación, entre 30, que es el número de observaciones. Eso me dio este valor. Obviamente me dio con más decimales, ahí lo que hice fue aproximarlo. Y así hice con todos. La suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. La siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cierto? En la primera casilla la frecuencia absoluta acumulada es la misma. Esta y esta pueden ver que son las mismas, porque hasta el momento no he acumulado nada. En la siguiente tengo que sumar las dos primeras casillas. 8 más 7 me da 15, que es ese que ven ahí. Y en la siguiente sumo las tres primeras. O tengo esta opción, sumar este 15 más la casilla que le corresponde. En este caso 7, 22. En la última casilla me tiene que dar el número de observaciones que tengo.
Tengo 30 observaciones, me dio 30, o sea que hasta ahora el proceso va bien. Con las frecuencias relativas acumuladas es lo mismo que con la columna anterior. La diferencia es que ahora no voy a trabajar con las frecuencias absolutas, sino con las acumuladas. Voy acumulando en la primera casilla, solamente tengo una observación. En la segunda ya estoy sumando las dos primeras casillas, en la tercera las tres primeras y en la última me tiene que dar 1. Acá lo que hice fue convertir esas frecuencias relativas en porcentajes, tanto la relativa como la relativa acumulada. Simplemente multipliqué por el 100%. Este valor lo multipliqué por el 100% y me dio 26.7%. Lo mismo hice con las acumuladas. La suma de las frecuencias porcentuales me tiene que dar 100%. Y la suma y la última frecuencia porcentual acumulada también me tiene que dar 100%. Entonces, esta tabla es muy parecida a la que se hace para una variable cualitativa. De hecho, tiene las mismas columnas que se calculan la frecuencia absoluta, la relativa y las dos frecuencias acumuladas. Las porcentuales son opcionales. Uno las adiciona porque es más fácil interpretar porcentajes que interpretar proporciones, que serían estas, que son numeritos entre 0 y 1. Entonces es como más fácil interpretar porcentajes. Si usted le presenta una tabla, como resultado de algún estudio o como resultado de un informe, y presenta estos numeritos entre 0 y 1, seguramente van a hacer que la interpretación sea más complicada, sobre todo para algún tipo de personas que no están de pronto familiarizadas con este tipo de cálculos. Pero si usted presenta porcentajes, va a ser más fácil la interpretación. Entonces, aquí lo que nos interesaba era la interpretación de estos resultados. Como tal, la tabla son simples números, pero ¿qué interpretación le damos a estos resultados que tenemos aquí? Yo les decía, este 8 es el número de veces que aparece la puntuación 0 en mi conjunto de datos. Podríamos verificarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontré yo ese 8? Conté estos que están aquí, 0, tengo dos ceros, 3, y listo, tengo 8 ceros. Ahí. Pero la pregunta es, sí, ya sabemos que el 0 aparece 8 veces, pero ¿qué está representando ese en el contexto del ejemplo? Sabemos que este es el número de autos Toyota que se vendieron en una tienda durante los 30 días del mes de septiembre. Entonces, ¿qué está representando ese 8 ahí? Bueno, ese 8 está representando el número de días que no se vendió ningún auto Toyota en esa tienda. ¿Y qué está representando este 7? Lo que nos quiere decir que 7 días de los 30 del mes de septiembre en esa tienda solo se vendieron 2 autos Toyota. Entonces, si uno se va a interpretar ya estas frecuencias relativas, que sería lo mismo que interpretar este porcentaje, ya uno no estaría interpretando cantidades, sino porcentajes. Entonces ya no dirías que 7 días del mes de septiembre se vendieron 2 autos, sino que el 23.3% de los días del mes de septiembre se vendieron 2 autos Toyota en esa tienda. Ahora, si yo quiero interpretar las frecuencias acumuladas, por ejemplo esta, ¿qué quiere decir ese 22 que está ahí? Quiere decir que 22 de los 30 días del mes de septiembre en esa tienda se vendieron como máximo 2 autos Toyota. O sea, como máximo, ¿qué está significando? Que se vendieron. Como esto es una frecuencia acumulada, no me está teniendo en cuenta únicamente a la puntuación que tiene al lado, sino a las anteriores.
¿Qué está significando eso? Que ese es el número de días que se vendieron entre 0 y 2 autos Toyota, o como máximo 2 autos Toyota. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué pasa si yo me voy a interpretar las frecuencias relativas acumuladas? Lo mismo, ¿cierto? Pero ahora en términos de porcentaje. Si yo interpreto esto, es lo mismo que interpretar este porcentaje que está aquí. Y yo puedo decir que el 73.3% de los días se vendieron 2 autos Toyota o menos. Este porcentaje que está acá puede ser revelador. Si el dueño de la tienda o el administrador de la tienda le interesa, se va a dar cuenta que el 50% de los días se están vendiendo o 0 o un auto. O sea, eso puede ser bastante escandaloso si se considera. Entonces, esa es la manera de interpretar esa tabla de frecuencia que tenemos ahí. Sin embargo, por acá en el documento están esas interpretaciones y cómo se hicieron algunos cálculos. Si tienen una duda, me avisen. Por ahí van a encontrar cómo se hicieron algunos cálculos. Si tienen algunas dudas, van a encontrar las interpretaciones de las que estoy hablando y otras ahí en el documento. Bueno, aquí vamos a tener otro caso. Este sería el segundo caso de cuando tenemos una variable cuantitativa, pero resulta que la variable no es como la que vimos anteriormente, que tomaba pocos valores distintos. Si usted tiene una variable cuantitativa y ella toma muchos valores diferentes, ejemplo, si acá en el número de autos vendidos usted se hubiese encontrado que no se encontraba solamente estos valores, 0, 1, 2, 3 y 4, sino que se encontraba también que se vendieron algún día 5, otro día 7, 8, 9, o sea, muchos valores. No tendría sentido hacer una tabla de esta manera. ¿Por qué? Porque tendría una tabla con muchas filas y eso de pronto es poco práctico y contradice un poco lo que estamos haciendo, que es resumir de manera práctica una información. Imagínese usted entregar una tabla de estas con 20, con 30 filas, no tendría sentido. Entonces, la técnica que nosotros vamos a usar cuando tengamos ese caso, es decir, una variable cuantitativa que toma muchos valores distintos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agrupar esa variable en intervalos numéricos y vamos a construir precisamente una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados en intervalos. ¿Cierto? Entonces, antes de enseñar cómo construir ese tipo de tabla, tenemos que definir algunos conceptos. Nosotros vamos a llamar Linf al límite inferior del intervalo y L_sub al límite superior del intervalo. Resulta que un intervalo, aquí estamos hablando de un intervalo numérico. Un intervalo numérico es un subconjunto de números reales, o lo podemos ver como un conjunto de números reales. El límite superior le gana a todos los números que pertenezcan a ese conjunto. En el peor de los casos puede empatar con alguno, o sea que el límite superior es mayor o igual a todos los números de ese conjunto. Estamos hablando de un intervalo. Y el límite inferior de un intervalo es menor o igual a todos los valores o observaciones de ese conjunto. Entonces, eso van a ser el límite inferior y el límite superior. Si usted pone un intervalo, por ejemplo, de números enteros, un intervalo lo puede escribir como 5, un intervalo que va desde 2 hasta 4. Entonces, los números enteros que caigan ahí, que solamente caería el 3 obviamente le gana el 2 y pierde con el 4. Eso es lo que va a ser un intervalo. Si ya es de números reales, podríamos meter muchísimos más números ahí entre 2 y 4. Podríamos meter los decimales y
ya sería un intervalo con números infinitos, porque ahí podríamos meter todos los que quisiéramos. Ahora, este otro término, esto es algo que nos vamos a encontrar en las nuevas tablas. Vamos a encontrar intervalos con su límite inferior y su límite superior, y nos vamos a encontrar algo que se llama la marca de clase. La marca de clase simplemente es el punto medio del intervalo, o el promedio entre los dos límites. ¿Cómo se calcula? Sumas el límite inferior con el superior y lo divides entre dos. Así se calcula la marca de clase. Nosotros la vamos a denotar con X sub I, así como la ven ahí. Otro concepto que tenemos por acá, que es el rango. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo de las observaciones. Es decir, usted coge su conjunto de observaciones, encuentra el máximo y encuentra el mínimo y hace la resta. El máximo menos el mínimo, eso le va a dar el rango que nosotros vamos a denotar por R. Sí se pueden dar cuenta que una variable cualitativa no le van a poder encontrar máximo ni mínimo, entonces acá estamos hablando de una variable cuantitativa. Esta tabla es para variables cuantitativas. Entonces lo que uno va, los pasos para uno construir una tabla para datos agrupados en intervalos es, en primer lugar, hallar el rango. Se supone que cuando uno va a hallar el rango, si uno está haciendo esta tabla a mano, si la está haciendo a mano, ya debe tener sus datos ordenados de menor a mayor. Y eso le va a ser útil al momento de que usted esté haciendo el conteo de la tabla. Entonces, eso sería lo primero, ordenar los datos. Usted después calcula el rango, ya sabemos cómo se calcula, busca. Cuando ya los tenga ordenados, usted va a saber que su primera observación va a ser el mínimo y la última va a ser el máximo. Si lo va a hacer en un software, no va a importar si está ordenado el conjunto de datos, y tampoco si lo va a hacer en Excel no le importa, porque allá Excel tiene funciones para hallar el máximo y el mínimo. Lo otro que tenemos que hacer nosotros es saber cuántos intervalos vamos a tener en nuestra tabla. Hasta el momento sabemos que vamos a agrupar una variable o un conjunto de datos en intervalos numéricos, pero no sabemos cuántos intervalos son adecuados. Por ahí hay muchas fórmulas o varias conocidas, como la de Friedman. Hay una que es sacarle la raíz al número de datos, y está esta que es la que nosotros vamos a usar, que es la más usada, la regla de Sturges. Esta me va a ayudar a calcular cuántos intervalos voy a tener en mi tabla. Cierto, el número de intervalos va a depender del número de observaciones que yo tenga. Todas las fórmulas dependen del número de observaciones. En este caso nosotros vamos a calcularla así. Vamos a llamar K como el número de intervalos que vamos a tener, y lo vamos a calcular como 1 más 3.33 por logaritmo en base 10 de n. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que n es el número de datos que tenemos o el tamaño de la muestra. Por lo general esto les va a dar un número decimal. Siempre les va a dar un número decimal. Entonces lo que ustedes van a hacer es aproximar al entero más cercano. O sea que si le da 2.3, usted va a escoger el 2. Si le da 2.5, puede escoger 3. Si le da 2.7, lo va a aproximar a 3. Y así. Entonces, eso es lo que se va a hacer. ¿Por qué se aproxima? Porque es que el número de intervalos no puede ser decimal. Usted no puede tener 2.3 intervalos. O tiene 1, o tiene 2, o tiene 3, pero no va a tener un número decimal de intervalos. Lo que sigue es calcular la amplitud que tendrán esos intervalos. En nuestro caso, todos los intervalos van a tener la misma amplitud, porque las tablas que nosotros construiremos acá serán tablas exactas. Por ahí en algunos libros no las construyen exactas, pero nosotros sí lo vamos a hacer así. Entonces, todos los intervalos van a tener la misma amplitud. ¿Cómo se calcula? Ya tengo R, que es el rango,
y K es el número de intervalos que ya aproximé a un entero. Entonces va a ser dividir el rango entre el número de intervalos. Así voy a calcular la amplitud de mis intervalos. Y lo que sigue es construir la tabla. La tabla quedaría de esta forma. Aquí en la primera columna iría el nombre de la variable, que es la que uno está agrupando en intervalos. Entonces aquí iría el nombre de la variable y esa variable está por intervalos. Aquí están los límites inferior del primer intervalo, que sería el S1, y el límite superior del primer intervalo, que sería el S2. Ese L2 va a bajar acá como límite inferior del segundo intervalo, y aquí vamos a tener L3, que sería el segundo límite superior. Ese L3 igualmente va a bajar al tercer intervalo como límite inferior. Así vamos a hacer con todo hasta llegar al último intervalo. Acá voy a explicar cómo se construyen esos intervalos. ¿Cómo saber nosotros quién es el S1? Bueno, algo que decir antes. Estos intervalos se construyen, aquí está, hay que corregir esto, cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. ¿Qué quiere decir que son cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha? El límite inferior sí va a estar incluido. O sea, cuando nosotros hagamos el conteo y veamos cuántas observaciones caen dentro de ese conjunto de números, el límite inferior sí va a estar incluido, el límite superior no. Así va a pasar con todos los intervalos a excepción del último. El último es un intervalo completamente cerrado. En matemáticas básicas uno habla de intervalos semiabiertos o semicerrados, que son lo mismo, y de los intervalos completamente cerrados. Acá aclaramos que son cerrados por la izquierda y abiertos a la derecha. Cuando te hablan de un intervalo abierto, significa que no incluya sus límites. Cuando te hablan de un intervalo semiabierto o semicerrado, significa que incluye uno de los dos límites y al otro no lo incluye. Y cuando te hablan de un intervalo completamente cerrado, te están indicando que incluye a los dos límites. ¿Qué está pasando? Que acá tenemos cerrado por la izquierda y abiertos por la derecha. ¿Cómo se representa eso? Cerrado es cuando tiene un corchete, abierto cuando tiene un paréntesis. Entonces, el corchete que me está indicando que me está incluyendo ese límite y el paréntesis me está indicando que no me lo está incluyendo. Listo, entonces el último sí es completamente cerrado. En el último intervalo yo voy a incluir a los dos límites en el conteo, en caso de que los dos límites hagan parte de las observaciones. El último sí va a ser parte de las observaciones porque este último límite va a ser nuestro máximo. Entonces, nuestro primer límite inferior, ese L1, va a ser el mínimo. O sea, nosotros vamos a empezar construyendo los límites a partir del mínimo de los datos. Ya sabemos cuál es que la observación más pequeña, entonces ese va a ser nuestro primer límite inferior. O sea, L1. ¿Cómo conseguimos el primer límite superior? Simplemente a L1 le sumamos la amplitud y ahí tenemos el siguiente límite, el siguiente límite que es el límite superior, el L2. Ese L2 pasa a ser el segundo límite inferior o el límite inferior del segundo intervalo. A ese también le vamos a sumar la amplitud para conseguir el límite superior de ese intervalo. Y ese límite L3 va a bajar al tercer intervalo, así sucesivamente lo vamos a hacer hasta llegar al último límite. Ya con el ejemplo será un poco más claro. Entonces, algo que tener en cuenta acá, algo que tener en cuenta. En las tablas de frecuencias que nosotros hicimos anteriormente, como en la del 0, en la pasada que contábamos que el 0 aparecía 8 veces. Entonces la frecuencia absoluta lo que me estaba representando allá era el número de veces que aparecía una observación, ¿cierto? Ya sea cualitativa o cuantitativa, yo contaba cuántas veces aparecía un datico y eso era su frecuencia absoluta. Resulta que acá ya la frecuencia absoluta está representando otra cosa.
En este tipo de tablas, la frecuencia absoluta me está representando el número de observaciones que caen dentro de un intervalo, ¿cierto? Entonces yo acá no, el 0,8 me aparece 5 veces. No, yo voy a armar unos intervalos y voy a ver cuántos números caen dentro de ese intervalo. Y eso va a ser la frecuencia absoluta que le corresponde a ese intervalo. Eso es lo que va a suceder acá. Es lo único que cambia respecto a las tablas anteriores. Y obviamente que tenemos dos conceptos nuevos que son la marca de clase y los intervalos. Lo demás es lo mismo. Entonces, para ilustrar eso, nosotros vamos a hacer este ejemplo. Aquí tenemos la nota final de 60 estudiantes de un curso de estadística. Y vamos a elaborar una tabla de frecuencia. Ahí están las notas. Yo lo que hice fue ya ordenarlos. Ahí están ordenados si uno los ve de manera horizontal. Si se ve de manera horizontal, cada observación es menor que la que está a su derecha. Entonces, así están ordenados. Voy a elaborar una tabla de frecuencia. Lo primero que hago es identificar. Yo veo que la variable está tomando muchos valores distintos, porque miren, 0,8, 1,2, 1,4, 1,5, demasiados. No puedo construir una tabla como la que hicimos en el ejemplo del número de autos. Entonces, lo que tengo que hacer es agrupar en intervalos. Tengo 60 observaciones. Ya sabíamos que eran 60 porque tenemos 60 estudiantes. Calculamos el rango. Es la observación máxima menos la observación mínima. Como estos están ordenados así, ya yo sé que el mínimo es este que está acá. Y el máximo es la última observación. Entonces yo voy a calcular el rango. El rango va a ser simplemente el máximo menos el mínimo. 5 menos 0,8, eso me dio 4,2. Y ahora voy a proceder a calcular cuántos intervalos voy a tener en mi tabla. 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de n. 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de 60. ¿Por qué 60? Porque n me está representando el número de observaciones que tengo, que son 60. A mí eso me dio 6,87 y lo aproximé a 7. Listo, entonces algo que decir acá, miren. Sucede que cuando uno no sabe cuántos intervalos usar, esto que estamos haciendo nosotros aquí, la regla de Sturges, es una alternativa, pero el número de intervalos puede estar predefinido por el investigador. O sea, usted va a hacer un estudio y usted dice, no, yo quiero dividir esa variable en 6 intervalos, entonces ya usted lo puede definir, ya usted se va a ahorrar este paso que tiene aquí. Obviamente va a calcular la amplitud, obviamente tiene que calcular el rango, pero ese K usted le puede dar un valor. Usted puede decir, no, yo voy a usar 6 intervalos, ¿cierto? Acá en la parte teórica, si yo no les digo cuántos intervalos quiero, ustedes van a tener que usar esta regla de Sturges. Porque yo también les puedo decir, no, yo ese conjunto de datos lo quiero en 10 intervalos, lo quiero en 7. Pero si yo no les digo eso, si no está predefinido, hay que utilizar la regla de Sturges. Listo, entonces calculamos la amplitud. La amplitud es simplemente el rango sobre el número de intervalos, en este caso 4,2 sobre 7, eso me dio 0,6. Y ahora lo que yo voy a proceder es a encontrar los límites de los intervalos. Entonces, el primer límite inferior, el S1, es el mínimo. Ya sabemos que es 0,8. Entonces, el S2 es el límite inferior más la amplitud. O sea, 0,8 más 0,6 me da 1,4. El siguiente, 1,4 más 0,6 me da 2. Y así voy sucesivamente hasta llegar al último límite, que es el S8. 4,4 más 0,6, eso me dio 5. Resulta que estas tablas de frecuencias, como son exactas,
el último límite superior me tiene que dar el máximo. Así como el primer límite inferior es el mínimo, el último límite superior es el máximo. Ahora voy a proceder a calcular las marcas de clase. La primera marca de clase es el límite inferior del primer intervalo más el límite superior del mismo primer intervalo entre 2. 0,8 más 1,4 entre 2 me dio 1,1. Así voy a hacer con todas. Acá en la tabla se ve un poquito más claro. El siguiente paso es construir la tabla. Entonces, ese 0,8, ¿de dónde lo sacamos? Pues es el mínimo. 0,8 es el mínimo de las observaciones. ¿De dónde salió el 1,4? Le sumamos 0,6, que es la amplitud, y me dio 1,4. Ese 1,4 bajó a ser el límite inferior del segundo intervalo. Y le sumamos 0,6 otra vez, que es la amplitud, y me dio este límite superior, el segundo, es 2. Ese también lo bajamos y le sumamos 0,6, que nos da este, y también lo bajamos, y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Ahí se pueden dar cuenta que todos los intervalos son semiabiertos a excepción del último, que es completamente cerrado. Lo siguiente, las marcas de clase. ¿Cómo conseguí este 1,1? Sumé 0,8 más 1,4 y los dividí entre 2. Eso me dio 1,1. ¿Cómo conseguí el 1,7? Sumé 1,4 más 2 y los dividí entre 2. Eso me dio 1,7. Otra técnica para uno encontrar la marca de clase es que uno calcula la primera así como lo estoy haciendo, y a las siguientes uno le suma la amplitud. 1,1 más 0,6 me da 1,7. Le sumo 0,6, 2,3. Le sumo 0,6, 2,9. 0,6, 3,5. 0,6, 4,1 y 0,6, 4,7. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Esa sería una técnica más rápida en caso de que uno lo esté haciendo manualmente. La primera, lógicamente, sí hay que calcularla como está en la fórmula. Sumar los dos límites y dividirlo entre 2. Lo que estaba haciendo hace un momento era sumándole la amplitud para obtener la marca de clase siguiente. Listo, entonces, ahora lo que seguía era contar, buscar las frecuencias absolutas. ¿De dónde salió este 3? Bueno, resulta que ese 3 es el número de observaciones que caen dentro de este intervalo. Pero, ¿quiénes caen dentro de ese intervalo? Los números o las observaciones que sean mayores o iguales a 0,8 y que sean estrictamente menores que 1,4. ¿Cierto? Entonces, yo al 1,4 no lo voy a incluir. ¿Por qué? Porque el intervalo es abierto a derecha. Entonces, yo me voy para acá para las observaciones. Voy a contar cuáles son. Mayores o iguales que 0,8 y menores estrictamente que 1,4. Aquí las tengo, como están ordenadas es fácil. 0,8, 1,2 y 1,3, ya. Solamente esas tres, porque ya el 1,4 que aparece aquí no lo puedo incluir en este intervalo. Entonces las tres primeras observaciones son las únicas que caen en el primer intervalo. Por eso la frecuencia absoluta es 3. Ahora voy a contar cuántas caen en este segundo intervalo. Mayores o iguales a 1,4 y menores estrictamente que 2. Entonces, mayores o iguales a 1,4 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A los dos que están aquí no los puedo incluir. Entonces llego hasta el 1,9. Si aquí hubiese un 1,99 también lo incluiría. O un 1,95 también lo incluiría. Bueno, estos datos aquí solamente tienen un decimal, entonces 1,9 es la observación que es menor que 2. Entonces hay 9 observaciones ahí, y por eso la frecuencia absoluta del segundo intervalo es 9.
Listo, así hice con todos los intervalos. Al final sumé toda la frecuencia absoluta y me tenía que dar 60. Si no me daba 60, estaba cometiendo cualquier error ahí. No sé cuál, pero alguno estaba cometiendo. La frecuencia relativa ya sabemos cómo se calcula. Esta primera la calculé dividiendo 3 entre 60. Esta 9 entre 60. ¿Pero por qué 9? Porque la frecuencia absoluta que le corresponde a ese intervalo es la que está al lado, la que está a la izquierda, que es 9. Entonces divido 9 entre el número de observaciones, que es 60. Eso me dio 0.15. Así hice con todas y al final la suma me tiene que dar 1. Las frecuencias acumuladas. La primera es este mismo 3, ¿cierto? La siguiente es 9 más 3, que me da 12. La siguiente es 3 más 9 más 6, que me da 18. La siguiente es la suma de los 4 primeros, que me da 27, y así. La última, lógicamente, es la suma de todas, entonces me tiene que dar también el número total de observaciones, que es 60. Lo mismo pasa con la frecuencia relativa acumulada. Si ustedes quieren pasar estas frecuencias a porcentajes, también se puede hacer, se le agregan 2 columnas más, o simplemente en vez de poner las frecuencias relativas, ponen las porcentuales y ya. Y de pronto la tabla va a ser más fácil de interpretar, pero hasta aquí ya la tabla está bien hecha. Entonces yo lo que voy a hacer es, aquí dice, interprete F2 minúscula, o sea, la segunda frecuencia absoluta. Interprete la quinta frecuencia relativa. Interprete la tercera frecuencia absoluta acumulada. E interprete la quinta frecuencia relativa acumulada. Entonces yo las voy a marcar. Esta es la segunda frecuencia absoluta, o F2. Esta es la quinta frecuencia relativa, o H5. F mayúscula sub 3 es esta, y H mayúscula sub 5 es esta. Lo que vamos a hacer nosotros es interpretar esas frecuencias que están ahí. Entonces, ¿cómo se interpretan esas frecuencias? Bueno, nosotros tenemos que saber qué está representando eso para saber interpretarlo. Ya nosotros sabemos que estas frecuencias es el número de observaciones que caen en este intervalo. Pero estas observaciones en este contexto, en el contexto del ejemplo, son notas, ¿cierto? Entonces nosotros lo que sabemos es que hay 9 notas de las 60, o 9 estudiantes que obtuvieron notas mayores o iguales a 1.4 e inferiores a 2. Eso es lo que sabemos. Que 9 estudiantes de los 60 de ese curso de estadística obtuvieron notas mayores o iguales a 1.4 e inferiores a 2. Eso es lo que estoy interpretando ahí. Ahora, si yo interpreto H sub 5, que es esto que está acá, esta que está marcada acá, eso es un 30%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 30% de los estudiantes de ese curso obtuvieron notas mayores o iguales a 3.8 e inferiores, mayores o iguales a 3.2 e inferiores a 3.8. Pero si ya yo interpreto las acumuladas, recuerden, cuando usted va a interpretar una frecuencia acumulada, ya ella no va a hacer referencia únicamente al intervalo que tiene a la izquierda, sino a todos los intervalos hasta ese punto, ¿cierto? Porque es una información acumulada. Entonces, 18 estudiantes obtuvieron notas inferiores a 2.6, ¿cierto? Pero entonces uno dice, pero inferiores, si uno dice inferiores, podría estar siendo no tan explícito, porque de pronto hay notas de 0, bueno. Entonces uno podría decir, 18 estudiantes obtuvieron notas mayores o iguales a 0.8 e inferiores a 2.6, ¿cierto? Estoy partiendo desde el primer límite inferior y estoy llegando hasta el límite superior
del intervalo que tiene enfrente a la frecuencia absoluta que estoy interpretando. ¿Cierto? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es una frecuencia acumulada. Entonces me está acumulando información desde el primer intervalo hasta ese punto. Ahora esta, lo mismo con la relativa acumulada. 75% es eso. Entonces el 75% de los estudiantes obtuvieron notas inferiores a 3.8, siendo 0.8 a la mínima. O como lo habíamos dicho antes, notas mayores o iguales a 0.8 y menores a 3.8. Eso es lo que puedo interpretar de ahí. En este tipo de ejemplo, uno hubiese podido decir, no, un momento. Uno hubiese dicho, no, pero acá habría sido más interesante que el límite superior de algún intervalo fuese el 3, ¿sí? Habría sido más interesante. Entonces uno puede construir una tabla que tenga como algún límite superior al 3 para uno saber, o como con algún límite superior al 3, sí, porque también sería un límite inferior, para uno saber qué porcentaje de alumnos aprobaron el curso. Sí, también sería interesante. Si uno quiere hacer eso, entonces si uno quiere hacer eso, imagínense que el 3 entonces ya no me serviría una amplitud de 0.6, de 0.6. Si yo puedo probar qué amplitud me sirve para encontrar al 3 como un límite inferior y un límite superior. Entonces ahí puedo decidir yo, ya me cambiarían el número de intervalos, ya eso sería una decisión que va a tomar el investigador. Yo quiero encontrarme a 3 ahí en algún punto, entonces sí se podría hacer también. Y sería más interesante analizar para ver a partir de 3 cuántos estudiantes tuvieron notas inferiores o superiores. Por acá les dejo el análisis de de esas 4 frecuencias que se pidieron interpretar, de estas que están acá. Ahí quedan en el documento. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. Listo. Entonces, esto que está aquí va a aparecer como ejercicio, pero creo que lo voy a poner en el trabajo. Entonces, este que está acá se va a dejar como ejercicio del trabajo. Bueno, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es construir tablas de frecuencia, o sea, la única técnica de estadística descriptiva que tenemos hasta el momento es la construcción de tablas de frecuencia. Ya teníamos 2 tablas de frecuencias, una por categorías o características y la otra por intervalos. La primera, la primera que nosotros construimos, que fue para una variable cualitativa, y la segunda, ambas hacen parte de una tabla de frecuencia por categorías o características. Si se pueden dar cuenta, son similares. Lo único que cambia es que la variable de una es cualitativa y la de otra es cuantitativa, pero en general tienen las mismas columnas. Tienen el F sub i, tienen las 2 frecuencias absolutas y las acumuladas. Y la frecuencia relativa y la relativa acumulada tienen lo mismo, exactamente. Entonces, acá tenemos una nueva alternativa que es la representación gráfica de datos.
son gráficos de frecuencias. Estos gráficos se hacen a partir de las tablas. Entonces, más que una alternativa, es un complemento de esas tablas de frecuencia. Presentar un gráfico puede ser más práctico que presentar una tabla. Como ya les decía, si una persona no participó en el estudio y usted le muestra una tabla con unas frecuencias, va a ser más difícil la interpretación. Pero si usted le muestra unos gráficos, que es lo que por lo general le muestran a uno en televisión, cuando hacen cualquier tipo de estudio, de sondeo, lo que le muestran a ustedes son gráficos. Usted no le van a mostrar una tabla con resultados. Entonces, a esta parte que nosotros estamos haciendo acá, o al análisis descriptivo, en estadística también se le llama análisis exploratorio. A veces el estudio va a ser más complejo que un simple análisis descriptivo. Entonces, esta parte se utiliza como para ver qué tipo de comportamiento tienen los datos, para calcular unas medidas que resuman información de los datos o de una población para hacer estudios más complejos. Entonces, es como un análisis previo que se hace. Por eso se usa mucho este tipo de gráficos para ver si la variable tiene algún comportamiento o sigue alguna distribución como tal. Nosotros por acá vamos a empezar a hablar de diagrama circular. Este tiene muchos nombres. Se conoce como diagrama circular, diagrama de sectores o gráfico de pastel, gráfica de torta. Tiene muchos nombres, todos son válidos. ¿Por qué aparecen todos esos nombres? Resulta que, como ven, es un diagrama circular y se divide en sectores. A cada categoría le corresponde un sector. Entonces, parece así, a simple vista, que es como cuando están partiendo una torta o un pastel. Entonces, por eso recibe todos esos nombres: sectores, torta, pastel, circular, porque es un círculo. Bueno, este gráfico lo usa uno sobre todo cuando tiene los dos primeros, o el primer tipo de tabla que nosotros vimos, por categorías o características, que fueron los dos primeros ejemplos. Ahí es cuando uno decide usar este tipo de gráficos. O sea, se recomienda usar sobre todo para variables cualitativas o para variables cuantitativas del primer tipo, la primera tabla, el número de autos vendidos, ¿cierto? No quiere decir que yo no pueda utilizar este tipo de gráficos para la segunda tabla, sí, pero como que no es tan recomendable. Entonces, si usted va a graficar esto a mano, lo que tiene que tener es un transportador, dibujar un círculo y a cada categoría o característica que usted tenga, usted le va a asignar una porción o un sector de ese círculo. ¿Cómo lo va a lograr? Ya usted sabe que el círculo tiene 360 grados. Usted lo que tiene que calcular es el número de grados que le corresponde a cada categoría. ¿Cómo lo hace? Usando estas dos fórmulas, que son la misma. Esas dos fórmulas son la misma. Ya nosotros sabemos que este F sub I sobre N es lo mismo que H sub I. O sea, la frecuencia absoluta entre el número de observaciones es igual a la frecuencia relativa. Entonces, usted tiene la frecuencia relativa, que es un número entre 0 y 1. Por ejemplo, en el ejemplo de colores, nosotros teníamos que H sub I para el rojo era 30%, o sea, 0.3. Entonces usted lo que multiplica 0.3 por 360 grados y eso le va a dar 108 grados. Entonces usted va a ir con el transportador, se va a parar en el círculo y va a medir dónde da 108 grados y ese sector se lo va a asignar a esa categoría. Después va a ser lo mismo con las otras categorías. Simplemente va a coger la frecuencia relativa y la va a multiplicar por 360 grados y eso le va a indicar la porción del círculo que usted le va a asignar a esa categoría. Obviamente la suma de los ángulos de las categorías va a dar 360 grados.
porque tiene que copar todo el círculo. Nosotros lo vamos a enseñar a hacer, yo lo voy a enseñar a hacer en Excel, también lo puedo enseñar a hacer en Excel, si hay, en R, si hay algún interesado, que es un software estadístico que es el más usado hoy día por la comunidad científica y académica. Entonces, a mano sería así, con un transportador y haciendo estos cálculos muy sencillos. Para este diagrama de barras es posiblemente el gráfico más conocido y más usado. Como les dije, por lo general, este también se usa cuando tenemos variables cualitativas o cuando tenemos un tipo de tabla como la primera, o sea, como los dos primeros ejemplos que hicimos, para la variable colores y para la variable número de autos. Ahí es como más... ahí es donde más se usa en este tipo de gráficos. Repito, no significa que cuando yo tenga una variable como la del ejemplo que acabamos de hacer para los datos agrupados en intervalos, no se puede usar. Sí se puede usar este tipo de gráfico también, pero más que todo se usan para tablas por categorías o características. ¿Cómo se hace? Si lo voy a construir a mano, yo voy a dibujar un plano en R2, o sea que va a tener un eje vertical y un eje horizontal, así como se ven ahí. En un eje van a ir ubicadas las frecuencias y en otro las clases, categorías o características, como lo quiera llamar. Entonces, a cada categoría yo le voy a asignar una barra. El alto de esa barra va a depender de la frecuencia absoluta. Entonces, entre más grande sea la frecuencia absoluta respecto de las otras, más grande va a ser esa barra respecto de las otras. A cada categoría le voy a asignar una barra del alto de su frecuencia absoluta. Eso es lo que voy a hacer. En el eje vertical que por lo general lo llamamos eje Y, voy a ubicar las frecuencias. En el eje horizontal, que por lo general lo llamamos eje X, voy a organizar las categorías, así como se ve en la imagen, categorías o clases, ¿cierto? Entonces, cada categoría tendrá una barra asignada. También lo vamos a enseñar a construir en Excel y en R. Bueno, este que está acá, este gráfico, el histograma y el polígono de frecuencia por lo general se hacen los dos en uno solo. ¿Por qué? Porque el polígono depende del histograma. Entonces, el histograma es más usado sobre todo cuando tengo variables cuantitativas y sobre todo continuas. Y también se puede usar con variables cualitativas, pero tienen que ser ordinales. Como les decía, recomendablemente este histograma se va a hacer cuando yo tenga una tabla para datos agrupados en intervalos, una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque en el histograma yo no voy a dejar espacio entre barra y barra. En el diagrama de barras sí puedo hacerlo. Puedo dejar espacio entre una barra y otra. En el histograma no voy a dejar espacio entre una barra y otra. Entonces, el histograma es un diagrama de frecuencia donde las barras están representando posiblemente los intervalos y no va a haber espacio entre las barras, pero es igual a un diagrama de frecuencias, a un diagrama de barras. El polígono de frecuencia se construye a partir de un histograma. Voy a coger los puntos medios de las partes superiores de las barras y los voy a unir con una línea recta. El resultado es lo que nosotros vamos a llamar polígono. Y aquí vemos en una imagen cómo quedaría un polígono de frecuencias. ¿Cierto? Las barritas están representando un histograma. Y voy a marcar los puntos medios de las partes superiores de las barras y luego los voy a unir con una línea recta. Esa parte en amarillo es lo que vamos a llamar polígono. Entonces, este gráfico que ven ahí es un histograma y polígono de frecuencia. O sea que tengo los dos gráficos a la vez. Si yo borro las barras, que se suele hacer en algunos casos, si yo borro esas barras, solamente me va a quedar el polígono. Y si yo no he dibujado el polígono todavía, voy a tener un histograma, ¿cierto? Pero si yo los dejo ahí,
como se suele hacer y como nosotros lo vamos a hacer, ahí yo tengo un histograma y polígono de frecuencias. Entonces, usted en vez de entregar una tabla, usted puede entregar un gráfico. Y si la persona ve un gráfico de torta o un gráfico circular, como lo quiera llamar, va a ser más fácil interpretar. Lo mismo que acá. Si usted tiene un histograma y estas clases representan los intervalos, y usted ve que aquí que el intervalo 3, supongamos que el intervalo 3 es donde están las notas entre 2 y 2,6. Entonces usted dice, usted va a interpretar con este gráfico que las notas más comunes están entre 2 y 2,6. ¿Por qué? Porque es la frecuencia más alta. ¿Por qué la frecuencia más alta? Porque es que las barras tienen altura de la frecuencia absoluta. Entonces sería más fácil entregar un gráfico. Cuando hacen encuestas o sondeos por televisión, ustedes, a pesar de que muestran una cifra, una ficha técnica y muestran unas tablitas con unos datos, la imagen con la que la gente se queda es la grafiquita, ¿cierto? La gráfica de barra que le muestra posiblemente los porcentajes o los candidatos, las cantidades. Entonces ven qué barrita está más alta que la otra y eso es con lo que se queda las personas, no se quedan como las cantidades como tal, sino con unos porcentajes y con el altico de esas barras. Bueno, este sería un polígono de frecuencias acumuladas. Para construir usted construye un histograma de frecuencias, pero ya no va a utilizar las frecuencias absolutas, sino las frecuencias absolutas acumuladas. Eso le va a quedar como especie de una escalera, porque las frecuencias absolutas acumuladas, la siguiente siempre va a ser mayor que la anterior, entonces les va a quedar como especie de una escalera. Usted marca los puntos medios de las partes superiores de las barras y los une con una línea recta. El resultado va a ser un polígono de frecuencias acumuladas. Este polígono no se usa como tal para presentarlo. Él se usa es para construir el gráfico que sigue, que es lo que vamos a llamar ojiva, ¿cierto? Entonces ya teníamos un polígono de frecuencias acumuladas y en vez de trazar una recta para unir los puntos, nosotros lo que vamos a trazar es una curva suave. Una curva suave que va a unir esos puntos y el resultado va a ser lo que llamamos ojiva. En este caso sí se acostumbra a borrar las barras. Simplemente te va a quedar esa curva que está uniendo unos puntos y eso va a ser tu ojiva. Entonces, ¿cómo podría graficar esto yo sin ocuparme del gráfico anterior? Polígono de frecuencias acumuladas. Simplemente dibujas un histograma, pero con las frecuencias acumuladas. Marca los puntos medios de las partes superiores de esas barras y trazas una curva suave a través de esos puntos. Borras las barras y el resultado va a ser una ojiva de frecuencias. Listo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, si tenemos una tabla como la primera de la variable colores, que es una variable cualitativa, nosotros vamos a usar dos gráficos, que son el diagrama de barras y el diagrama circular. Si tenemos una tabla de frecuencias, como la del número de autos, que es una variable que también cae en la denominación de tabla por características o categorías, entonces nosotros vamos a seguir usando diagrama circular y diagrama de barras. Pero si ya tenemos una tabla de frecuencias como la del último ejemplo, que es una tabla de frecuencias para datos agrupados, yo lo que quiero es hacer un histograma y polígono, o sea, este gráfico y finalmente la ojiva, ¿cierto? Entonces, repito, para el primer tipo de tabla de frecuencias vamos a hacer diagrama circular y diagrama de barras. Y para el otro tipo, que es el tabla de frecuencias para datos agrupados, vamos a hacer histograma y polígono que van a estar dentro de un mismo gráfico y la ojiva. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, miren, por acá en Excel yo tengo las mismas observaciones, los mismos ejemplos que teníamos por allá
En el documento, yo les voy a enseñar cómo construir acá en Excel las tablas de frecuencias muy más fácilmente que como se construyen a mano, como están en el documento. Eh, Acá hay unas fórmulas en Excel que me permiten contar cuántas observaciones de amarillo tengo, cuántas de rojo tengo. Me permite contar cuántas observaciones de cierta categoría tengo o cuántos números cero me aparecen o cuántos números caen en un intervalo. Eso me lo permite hacer algunas fórmulas de Excel. Puede ser más útil cuando el conjunto de observaciones no es tan pequeño como en este caso. Imagínense que tuviésemos, a este le preguntamos el color favorito a 20 personas, pero si se lo hubiésemos preguntado a 200 personas, sería bastante tedioso hacer una tabla de frecuencias a mano, sobre todo en la parte del conteo, lo demás es muy sencillo. Entonces por acá yo voy a construir esta tabla de frecuencias, la misma que construimos allá en el documento. Yo voy a utilizar una función en Excel que se llama contar sí o contar.sí. Esta es la función. Yo le tengo que dar tit igual en Excel, seguramente ya lo habrán usado. Y voy a darle por acá contar sí. Y yo voy a darle aquí el rango, que es donde yo tengo mi conjunto de observaciones. Y acá me pide un criterio. Yo necesito que él me coja aquí al amarillo. ¿Cierto? Lo metí en fórmula porque voy a correr la fórmula. Ahí ya él me contó que hay 5 amarillos en ese conjunto de datos. Yo puedo correr esta fórmula, pero va a ocurrir algo malo aquí. ¿Qué va a pasar? Que ya cuando yo, miren que aquí ya no me está cogiendo el mismo conjunto de datos. ¿Por qué? Porque como la fórmula la corrí hacia abajo, se me corrieron las casillas hacia abajo. Yo podría corregirlo aquí manualmente, moviendo esto, pero esa no es la idea, porque es que no sabemos con cuántas observaciones vamos a trabajar. Entonces lo que yo voy a hacer es fijar el rango de donde están mis datos. Yo lo voy a fijar encerrando las letras, estas que tengo aquí en los símbolos peso. Solamente las letras, los números los voy a dejar quietos, ¿cierto? De mi rango de datos. Y ahí lo tengo. Ahora sí puedo correr la fórmula y me lo va a hacer bien. Listo, ahí lo hizo bien. Ahora voy a sumar y voy a verificar. Efectivamente, hayan 20 observaciones. Hay 20 observaciones. Me tienen que avisar si tienen alguna duda. Bueno, por acá yo voy a calcular la frecuencia relativa simplemente. La frecuencia absoluta entre el número de observaciones. Como voy a correr la fórmula, voy a fijar ese 20 o esa casilla donde está mi número de observaciones. Y voy a correr la fórmula. La suma me tiene que dar 1, voy a correr la fórmula de la suma. Ahí tengo 1. La frecuencia absoluta acumulada. La primera es esta misma. Y la segunda es esta frecuencia absoluta más la anterior. Frecuencia absoluta acumulada. Y corro la fórmula. La última frecuencia absoluta me tiene que dar el número de observaciones, que es 20. Con esta lo mismo. La primera es esta misma. Y la segunda es esta más la frecuencia relativa acumulada anterior. Voy a correr la fórmula. Listo. Y ya yo tengo mi tabla de frecuencias, la que yo realicé allá en el documento. Obviamente acá los cálculos se facilitan porque solamente estoy haciendo el primero y corriendo la fórmula. Si quiero pasar estos porcentajes, simplemente lo marco acá y le doy símbolo de porcentaje y ya los tengo en porcentaje, lo mismo estos. Y ya tendría mi tabla de frecuencia. Ahora lo que viene es hacer los gráficos.
hacer los gráficos. Para este vamos a hacer un diagrama de barras y un diagrama circular. Vamos a empezar con el de barras. Entonces yo voy a seleccionar acá mis frecuencias absolutas y voy a insertar lo que se llama acá en Excel como un gráfico de columna. Voy a elegir una opción en 3D. Por acá en el diseño de mi gráfico lo puedo querer así o así. Vamos a ponerlo así. Resulta que acá abajo, donde están esos números 1, 2, 3 y 4, yo necesito mis categorías. Amarillo, rojo, negro y azul. Yo le voy a dar seleccionar datos y voy a editar esos números que están ahí. Y voy a elegir mis categorías. Le doy a aceptar. Aceptar. Por acá voy a ponerle el título al gráfico. Diagrama de barras. Para la variable color. O para color favorito. Ya sabemos que color favorito es la variable. Voy a poner el gráfico más grande. Bueno, mire lo que pasa acá. Resulta que acá estos numeritos, si yo quiero que sean, los selecciono y le doy clic derecho y voy a ponerles un color. Este verdecito, para que se vean ahí. Excel no me va a dar porcentajes en en este tipo de gráfico. Pero esto lo puedo editar aquí manualmente. Yo aquí, el amarillo tiene 25%, entonces yo pongo 25%. Y ahí lo podría editar. ¿Cierto? Porque para las personas va a ser más fácil interpretar un porcentaje con una cantidad. Igual ahí con las barras se van a dar cuenta cuál es el que tiene mayor frecuencia y cuál es el que tiene menor. Pero listo, vamos a dejarlo como estaba. Ahora, resulta que si esta variable fuese otra, ya ese sería mi gráfico. O yo escojo el diseño. Aquí se le pueden hacer muchas más cosas, ya se van a dar cuenta. Puedo ponerlo un poquito más grande si quiero. Este gráfico yo lo puedo copiar como una imagen y lo puedo pegar en un documento de Word. Igual la tabla. La tabla ustedes pueden copiarla. Acá le pueden hacer el diseño que ustedes consideren más profesional. La copian y se van a un documento de Word. Y ustedes le dan la opción pegar como imagen. Y sale bien. Si no la pegan como imagen, sino que la pegan así, sale un poquito más feo porque, bueno, miren cómo se vería. Y como imagen se va a ver muchísimo mejor, es más fácil de corregir el tamaño y todo eso. Entonces, así la pueden, es más chévere como imagen. Y se ve más presentable en el documento, así se ve y salen estas letricas así. Entonces, ahí, si la calculan en Excel, la pegan como imagen en Word y les queda el documento un poco mejor. Es más manejable una imagen en un documento que esa tablita. Bueno, los gráficos también lo pueden copiar y lo pegan como una imagen. Resulta que si esta fuese otra variable, no pasaría nada, pero es que casualmente, coincidencialmente, esta es la variable color. Entonces sería como mejor que cada barrita tuviese el color que está representando, a la categoría que está representando. Entonces yo le voy a dar clic aquí y le doy doble clic sobre una de las barras y le cambio el color. Esta es amarillo, vamos a ponerla amarilla. Esta es rojo, vamos a ponerla roja. ¿Cierto? Me paro sobre la barrita, clic derecho. Esta es negro, vamos a ponerla negra. Y clic derecho, esa es azul, vamos a ponerle otro tono de azul.
Y listo. Ya ahí tengo mi diagrama de barras para la variable color. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, se pueden hacer más cosas. Usted le da doble clic al gráfico y después le separa aquí en las barritas y le aparecen estas opciones. Usted puede juntar las barritas un poco más o puede separarlas un poco más. Usted puede hacer eso. También se puede parar y darle clic derecho y darle un giro 3D. Ahí ven cómo se va girando el gráfico. Lo pueden girar así. Lógicamente estos son los gráficos más sencillos que hay en Excel. Hay unas opciones para hacer gráficos dinámicos. Entonces, ustedes ahí mirarán qué otras opciones pueden rellenar estos bordes, pueden cambiarle el color al borde de las barras. Hay muchísimas opciones. Eso va a depender de la versión de Excel que ustedes tengan también. Bueno, ahora vamos a graficar el diagrama circular. Lo mismo. Seleccionamos esto acá, le damos insertar y cogemos este gráfico. En 3D vamos a cogerlo por acá. Acá yo elijo el diseño, yo quiero un gráfico así que me muestre los porcentajes y este cuadrito que está aquí se llama leyenda. Resulta que en esa leyenda yo necesito que aparezcan las categorías también. Entonces me paro sobre ella, le doy clic derecho y le doy seleccionar datos, editar y voy a coger las categorías estas que están aquí. Por acá vamos a ponerle el título. Listo, entonces, si nosotros, yo les dije ahorita, si tuviésemos otro tipo de variable, no tendríamos problemas con los colores que se le están asignando a las categorías. En este caso, si nosotros tuviésemos la variable por lo menos gustos musicales o deporte favorito, no habría problema. Pero resulta que acá es contradictorio que amarillo esté representado por el azul, ¿cierto? Pero si esto fuera fútbol, baloncesto, natación, tenis, no habría problema que que azul estuviera representando fútbol, pero acá sí, porque es que tenemos la variable color. Entonces, la categoría amarillo no puede estar en azul, tiene que estar en amarillo. Entonces yo voy a cambiar eso, doble clic sobre el color, clic derecho y voy a poner amarillo. Este naranjado es el rojo, bueno, vamos a ponerlo rojo. Este gris debe ser negro. Y este es el azul. Entonces, ya ahí tendríamos nuestro diagrama circular o gráfica de pastel. Pero, ¿qué sucede? Ustedes se podrán haber dado cuenta que cuando ustedes ven en televisión los resultados de las encuestas, este gráfico es el menos usado. ¿Por qué es menos usado? Porque es que se ha probado en estudios que ante la vista humana es más difícil diferenciar
cuando un sector de un círculo es más grande que otro. Es más fácil hacerlo cuando se tienen barras. Uno con las barras a la vista es más fácil ver cuál es más grande que la otra. Entonces, por eso se usa más el diagrama de barras que este gráfico circular. Lo que es que en Excel el que me da porcentajes es el gráfico circular. Ya les dije que acá habría que hacerlos manualmente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, un momento. Listo, entonces, lo que vamos a hacer acá para poder diferenciar un sector de otro es separar estos sectores. Entonces, es una opción que me da Excel. Doy doble clic sobre el gráfico, me paro acá en los sectores y me aparecen estas barritas y le doy, aquí yo puedo poner a girar el gráfico. Ángulo del primer sector. Puedo girarlo si quiero que aparezca de frente el amarillo o el rojo, como quiera. Acá en sección circular, yo voy a aumentar ese 0% que me aparece ahí. ¿Y qué va a pasar? Que si uno va aumentando, se van separando esos sectores. Ya cuando está así muy separado se ve bastante feo, pero podemos dejarlo aquí. Y ahí ya tendríamos el gráfico el gráfico circular para color favorito. Lo otro es que podría hacer uno es darle un giro 3D, ¿cierto? Uno podría, si lo quiere ver así, si así se ve más bonito, ya eso lo eligen ustedes. Como les dije, hay muchas más opciones para sombrear, para colorear el fondo, hay muchísimas más opciones. Bueno, este sería el ejemplo para la variable color. El segundo, aquí vamos a construir una tabla de frecuencias para el número de autos vendidos, ¿cierto? Entonces, por acá vamos a poner número de autos. Entonces, acá voy a poner las puntuaciones de la variable que son 0, 1, 2, 3 y 4. Por acá vamos a poner el total. Listo, entonces vamos a construir esta tabla usando la misma función que ya conocemos de Excel para la variable color.
¿Alguien quería decir algo? Bueno, listo. Entonces igual, esta la vamos a construir de la misma manera que teníamos aquella. La función contar, contar punto sí, y yo voy a seleccionar el rango de mi conjunto de datos. Y acá voy a ponerle criterio cero, ¿cierto? Que es el que me aparece ahí. Y aquí símbolos pesos para fijar el rango. Y voy a correr esto hasta acá. Ahora voy a sumar. Y como pueden ver, me dan bastantes decimales, pero ahora le vamos a aproximar eso. Vamos a coger por acá y vamos a quitarle decimales. Vamos a dejarlo con 3 decimales, así como aparece en el documento. Listo, ahí tendría 3 decimales. La suma me tiene que dar 1. Esto ya sabemos cómo calcularlo. Y este igual. Listo, ahí ya tendría mi tabla. Resulta que para esta tabla los gráficos serían los mismos que para la anterior. Entonces ya no los voy a repetir. Voy a pasar a construir la otra tabla de frecuencias, que es la última que hicimos para datos agrupados, a ver cómo se construye acá en Excel. ¿Cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es, primero para construir la tabla necesito hacer unos cálculos previos. Entonces vamos a poner acá cálculos previos. Por acá tengo que tener el número de observaciones n, tengo que tener el rango, número de intervalos que es k, número de intervalos, tengo que tener la amplitud. Entonces vamos a hacer esos cálculos aquí. Bueno, antes que esto aquí hay que incluir máximo y mínimo. X máximo.
Entonces aquí ya yo sé que tengo 60 observaciones, sin embargo voy a utilizar la función contar de Excel para comprobar o para corroborar que hay 60 observaciones. Aquí voy a utilizar la función max para encontrar el máximo de ese conjunto de datos. Aquí voy a utilizar la función min para encontrar el mínimo de ese conjunto de datos. Y por acá voy a calcular el rango. Ya yo sé que el rango es máximo menos el mínimo. Por acá el número de intervalos es, voy a meter la fórmula de Sturges, pero como yo sé que me va a dar un número no entero, voy a utilizar una fórmula de Excel que se llama redondear. Entonces aquí dentro voy a meter la fórmula de Sturges, 1 más 3.33 por logaritmo en base 10 del número de observaciones. Y dentro de esa función redondear tengo que darle cuántos decimales quiero. Como quiero un entero, quiero 0 decimales. Entonces él ahí me va a dar el número de intervalo 7. La amplitud es simplemente el rango sobre el número de intervalos. Ya tengo 0.6. Ahora voy a proceder a calcular, a construir la tabla. Por acá voy a poner los intervalos. Y aquí voy a poner aquí van a ir las marcas de clase, frecuencias absolutas, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Listo, entonces el primer límite inferior ya yo sé que es el mínimo. Por acá lo tengo 0.8. Y el límite superior es ese mínimo más la amplitud, 0.6. Entonces, este va a ser igual al límite superior del intervalo anterior. Y aquí voy a correr la fórmula que usé acá. Hasta acá, en un momento. Bueno, acá faltó fijar esta fórmula, esa casilla de la amplitud. Vamos a fijarla porque si no se me corre con la fórmula. Vamos a correr esto y acá también vamos a correr esta fórmula. Y listo, ya yo tengo ahí mis límites de los intervalos, construir mis intervalos. Las marcas de clase, simplemente meter la fórmula. Ahí ya tengo mis marcas de clase. Bueno, para la frecuencia, como yo no quiero contar a mano, porque qué tal que tuviera 200 observaciones o 900 como en el archivo de trabajo que les voy a enviar. Entonces lo que uno necesita es utilizar una fórmula Excel que se llama la función frecuencia. ¿Qué hace esa función frecuencia? Por acá nos vamos a Excel donde dice fórmulas más funciones,
estadísticas y hay una función acá. Esto está organizado por orden alfabético, está la función frecuencia. Entonces ahí él me pide los datos. Yo voy a seleccionarlos. Y ahora me pide los grupos. Los grupos son los límites superiores del intervalo. Entonces aquí voy a seleccionar los límites superiores y le voy a dar aceptar. Entonces él ahí me va a calcular, pero como se pueden dar cuenta, él se me está calculando una frecuencia de 5. De 5, ¿por qué? Porque esta función frecuencia tiene un error, que es que me está contando, me está teniendo en cuenta el límite superior del intervalo y a mí no me sirve así. Entonces, una alternativa que uno podría tener, porque hay muchísimas alternativas que uno se le podrían ocurrir, pero entonces yo voy a utilizar acá una. Voy a utilizar por acá, voy a hacer por acá aparte el cálculo de las frecuencias. Vamos a poner por acá cálculo de frecuencias. Esto es para corregir el problema que tiene Excel, que me está teniendo en cuenta los límites superiores. Entonces yo voy a buscar acá cálculo de frecuencias y por aquí voy a poner los límites superiores y por acá las frecuencias que voy a encontrar. ¿Qué va a pasar con estos límites superiores? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Simplemente voy a coger a los límites superiores originales que tengo acá y les voy a restar un número muy pequeño. Así. Y voy a llevarlos así a excepción del último. El último sí necesito que sea 5 porque recuerden que el 5 sí lo voy a incluir cuando esté calculando la frecuencia. Y acá me voy a parar y otra vez voy a ir a utilizar la función frecuencia. Voy a fórmulas, más funciones, estadísticas y me voy a ir por acá. Encontré la función frecuencia, me va a pedir los datos y yo le voy a dar mi conjunto de observaciones y ahora me va a pedir los grupos, le voy a dar esos límites superiores que convertí acá. Entonces ya ahí él sí me está calculando 3 porque en el primer intervalo deben caer 3. Ahora, yo voy a correr esta fórmula. Pero resulta que Excel, para que me haga eso bien, tengo que convertir eso en una matriz. ¿Cómo se convierte? Yo le voy a dar F2 para editar la fórmula y le voy a dar Control Shift Enter al mismo tiempo. Y listo, ya él ahí me corrigió con Control Shift. Primero le di F2 para editar la fórmula. Y le di Control Shift Enter para convertir eso en una matriz. Y ya yo tengo ya mis frecuencias, tal cual las calculé en el documento. Las voy a copiar por acá y las voy a pegar como valores para que no me copie la fórmula. Las pego como valores y ahora vamos a sumar a ver si me las hizo bien. Me tiene que dar 60. Listo, entonces ya ahí tengo mis frecuencias. Ahora vamos a calcular la relativa, ya esto lo demás lo sabemos.
Y listo, finalmente tengo mi tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Ahora lo que voy a hacer es construir un histograma y polígono y la ojiva. Entonces voy a construir mis gráficos, histograma y polígono y la ojiva de frecuencias. Para construir histograma y polígono yo voy acá, selecciono mis frecuencias absolutas y le voy a dar insertar, voy a elegir un gráfico columna, en este caso voy a elegir gráfico en 2D. Me lo voy a llevar por acá. Aquí tengo que elegir el tipo de gráfico. Voy a coger este que está aquí. Vamos a coger este. Entonces vamos a ponerle el título de entrada, histograma y polígono. Aquí necesito que me aparezcan mis marcas de clase. Cuando uno hace esto manualmente, lo que le interesa es que acá aparezcan los límites de los intervalos, pero como acá no podemos poner eso, vamos a poner las marcas de clase. Entonces yo le voy a dar acá en seleccionar datos, editar y voy a elegir mis marcas de clase. Vamos a dar a aceptar. Hasta ahí no tenemos nada, eso es un simple diagrama de barras todavía. Porque acá no puede haber espacio entre las barras, tenemos que marcar los puntos medios de las partes superiores de las barras. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos. Esta serie 1 es la que ya está graficada, las frecuencias. Nosotros vamos a editar eso, modificar. Le vamos a llamar a esa serie que ya graficamos como histograma. Y vamos a agregar una nueva serie. Esa nueva serie se va a llamar polígono. ¿Y qué datos va a tener? Las mismas frecuencias absolutas. Se las voy a agregar aquí. Ya van a ver para qué. Entonces ustedes ven que ahí aparecen dos barras por cada marca de clase. Bueno, este gráfico me voy a parar sobre él y le voy a dar clic derecho y le voy a decir cambiar tipo de gráfico de series. Entonces voy a elegir por acá este que está aquí y le voy a dar a aceptar. Y miren que ya ahora sí parece un polígono. Estos numeritos me aparecen dos veces, vamos a eliminar estos y esto vamos a ponerlo en otro color para que se vean, para que sean más visibles. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Me falta es eliminar los espacios que hay entre las barras. Le voy a dar, vamos a llevarnos el gráfico para acá, doble clic y me voy a parar sobre las barras y me van a aparecer estas opciones de serie que aparecen acá. Y acá donde dice ancho del intervalo le voy a poner 0%. Listo, ya yo ahí tendría mi histograma y polígono de frecuencias. Si quiero puedo marcar los bordes para que se vea más bonito. Vamos a marcar esos bordes. Borde, vamos a ponerle una línea sólida, color negro. Y vamos a subir el ancho. Listo, ahí tendríamos ya marcados los bordes de las barras
Ese sería nuestro histograma y polígono. El histograma lo están formando las barras y el polígono es la línea naranja que ven ahí. Ahí le pusimos arriba las frecuencias absolutas y en el eje de las X o en el eje horizontal estamos viendo las marcas de clase. Ese sería nuestro histograma y polígono de frecuencias. Lo último que nos faltaría hacer acá sería una ojiva. Recuerden que la ojiva se hace teniendo en cuenta las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, vamos a marcar ahí las frecuencias absolutas acumuladas. Nos vamos para acá, gráfico de línea, y vamos a elegir esta segunda opción que está aquí. Voy a elegir esta. Ya aquí tendríamos nuestra ojiva, pero ¿qué está pasando aquí? Lo mismo que pasa en todos los casos, que o no me está marcando las marcas de clase, que son las que yo necesito allá en el eje X. Entonces, le voy a dar, vamos a ponerle primero el título. Es una ojiva de la variable notas, ojiva de notas. Y por acá vamos a seleccionar esto, clic derecho, seleccionar datos, editar, y vamos a entregarle las marcas de clase aquí. Listo, ya tengo ahí mi ojiva. Así sería como yo puedo hacer los gráficos de frecuencias en Excel y las tablas utilizando las funciones de Excel. Les dije que esto sería muy práctico en caso de que yo tenga muchas observaciones como las van a tener ustedes en el trabajo que voy a enviar hoy, que voy a subir hoy a plataforma. Entonces, yo por acá tengo unos archivos de R de cómo hacer esas mismas tablas y gráficos, pero de pronto, como los estoy notando bastante callados, como no están preguntando nada, seguramente no les va a interesar esta parte de R, que es una herramienta mucho más eficiente para hacer esas mismas cosas que estamos haciendo en Excel. Entonces, lo que sigue aquí es eh, la primera actividad la voy a subir hoy. Va a ser un trabajo en grupo. Quienes no cuenten con computador me tienen que escribir al interno y informarme, profe, soy de curso tal, no cuento con computador. Las personas que no tengan computador van a tener un trabajo un poquito diferente. Un poquito porque va a cambiar solamente el primer punto. En el primer punto sí es necesario usar computador. Estas cosas no significa que vaya a ser más fácil para los que no tengan computador. Puede ser más difícil o más tedioso el solo hecho de hacer todo esto a mano, porque si usted me dice que no tiene computador, me va a tener que presentar todos los cálculos a mano y me va a tener que presentar las gráficas hechas a mano. Entonces, ustedes ahí me informarán y hoy les estaré subiendo la actividad a plataforma y se las enviaré también a WhatsApp, al grupo. Entonces nos vemos la próxima clase. Ya saben, cualquier duda me avisan. De ahí tienen el documento. También les estaré enviando este archivo de Excel a quien lo necesite. Y por ahí estaremos hablando del trabajo. Profe, bueno.